El verano pasado, una persona se fue de acampada un fin de semana. No notó nada durante los días siguientes. 3 meses después, cada vez que comía carne de ternera o de cordero, acababa en urgencias. No entendía por qué. No tenía alergias conocidas, hasta que su médico le preguntó por el camping y encontró en un análisis de sangre la respuesta a todo. Una garrapata que no vio, un mordisco que no sintió y una alergia a la carne roja que probablemente le acompañará el resto de su vida. Lo que voy a contarte sobre la garrapata no es solo sobre enfermedad, es sobre la saliva más compleja que existe en el reino animal. Sobre una enfermedad cuyo nombre viene de un pueblo de Connecticut donde nadie entendía por qué 39 niños habían desarrollado artritis de adultos. Y sobre cómo el parásito que más miedo da en verano guarda en su interior compuestos que podrían tratar el infarto, el ictus y las enfermedades autoinmunes. Quédate, porque esta historia cambia lo que piensas cuando encuentras una garrapata. Vamos a empezar con algo que la mayoría no sabe sobre la garrapata. No tiene ojos, ninguno, y sin embargo encuentra a su huésped con una precisión extraordinaria. La garrapata tiene en su primer par de patas un órgano llamado el órgano de Haller. Es un sensor químico y termosensible de una precisión que todavía sorprende a los investigadores. Detecta el dióxido de carbono que exhala un animal o un ser humano. Detecta los cambios de temperatura en el aire cercano. Detecta la vibración del suelo cuando alguien camina a varios metros. Detecta moléculas específicas del sudor y del olor corporal. Y lo hace todo desde una brizna de hierba donde lleva esperando en un comportamiento que los científicos llaman questing. La garrapata trepa a la vegetación, extiende las patas delanteras hacia afuera y hacia arriba y espera, sin comer, sin moverse, horas, días, semanas, en algunas especies, hasta 3 años sin alimentarse en absoluto y sobrevivir sin deterioro. Las garrapatas llevan en el planeta desde hace aproximadamente 90 millones de años. Y en ese tiempo han perfeccionado el sistema de espera más eficiente que existe. Cuando el órgano de Haller detecta una señal lo suficientemente fuerte, la garrapata se transfiere al huésped que pasa. No salta, se agarra y busca las zonas de piel más delgada y más vascularizada. La parte posterior de las rodillas, la ingle, el cuello, detrás de las orejas, el cuero cabelludo. Y hay algo más sobre ese sistema de detección que vale la pena mencionar. Las garrapatas pueden detectar la sombra que proyectas cuando pasas entre ellas y el cielo. Algunas especies reaccionan al contraste visual, aunque no tengan ojos en el sentido convencional. Es un sistema de percepción compuesto por múltiples capas, química, térmica, vibratoria y fotosensible, que funciona de forma integrada. Ningún sensor artificial que hayamos construido reúne esa combinación de capacidades en un objeto tan pequeño. Y entonces clava su aparato bucal e inyecta su saliva. Y aquí llegamos al dato central de este vídeo. La saliva de la garrapata contiene más de 3.500 proteínas distintas identificadas hasta ahora. 3.500. Para comparar, la saliva humana contiene alrededor de 1.000 proteínas. La saliva de la garrapata es una de las herramientas biológicas más complejas que conocemos. Y tiene que serlo, porque la garrapata necesita permanecer unida a su huésped durante días sin ser detectada ni expulsada. Para eso necesita que el huésped no sienta la picadura, que no forme un coágulo en la herida que interrumpa la sangre, que no lance una respuesta inflamatoria que la expulse, que no active el sistema inmune para identificarla. Todo eso al mismo tiempo. Y para eso sirven esas 3.500 proteínas. Hay compuestos anestésicos que bloquean la percepción local del dolor desde el primer segundo. Hay anticoagulantes para que la sangre siga fluyendo sin formar costras. Hay vasodilatadores para ensanchar los vasos sanguíneos en la zona. Hay inmunosupresores para desactivar localmente los mecanismos de defensa del sistema inmune. Hay compuestos antiinflamatorios para evitar cualquier señal visible de daño tisular.
Es una lista que suena a farmacología avanzada, y de hecho lo es. Investigadores en laboratorios de todo el mundo están estudiando esas proteínas una por una porque cada una podría ser el punto de partida de un fármaco nuevo. Un anticoagulante de la garrapata podría tratar la trombosis venosa profunda o el infarto de miocardio. Un inmunosupresor derivado de saliva de garrapata podría tratar el lupus o la esclerosis múltiple. Un vasodilatador podría reducir el daño neurológico en el ictus cerebral. El animal que llevas décadas aplastando sin mirar guarda en su saliva una biblioteca farmacológica que ha tardado 90 millones de años en construirse. Hay algo más sobre la complejidad de la saliva que merece mencionarse. Cada especie de garrapata tiene una composición salival diferente. Y dentro de la misma especie, la composición cambia a lo largo del periodo de alimentación. Al principio predominan los compuestos que facilitan la adhesión y bloquean el dolor. En las fases intermedias, los que suprimen la respuesta inmune para que la garrapata pueda seguir alimentándose. Y en las fases finales, los que preparan la expulsión controlada del aparato bucal sin dejar herida abierta. Es un programa farmacológico temporal y secuenciado que ningún medicamento humano replica todavía. Pero esa misma saliva puede vehicular algo que no queremos. En el año 1975, en Lyme, una pequeña ciudad de Connecticut de apenas 6.000 habitantes, empezó algo que tardó años en entenderse. 39 niños habían desarrollado artritis inflamatoria en cuestión de meses. Una artritis de adultos en niños en un pueblo pequeño, sin ninguna explicación. La reumatóloga Polly Murray y el doctor Allen Steer de Yale investigaron el caso durante años. Y en 1982, el entomólogo Willy Burgdorfer identificó en garrapatas del género Ixodes la bacteria causante de todo, una espiroqueta llamada Borrelia burgdorferi en su honor. La enfermedad de Lyme es hoy la enfermedad transmitida por vectores más frecuente del hemisferio norte. Más de 470.000 casos nuevos se diagnostican en Estados Unidos cada año. Y tiene una característica que la hace especialmente difícil de tratar si no se detecta a tiempo. En aproximadamente el 75% de los casos aparece el signo más reconocible, una erupción en forma de diana con un anillo rojo que se expande desde el punto de la picadura. Se llama eritema migratorio. Si aparece, hay que actuar rápido, porque si no se trata, la bacteria puede alcanzar el sistema nervioso, el corazón o las articulaciones meses o años después. Y hay algo fundamental sobre la transmisión de Lyme que muy poca gente sabe. La garrapata necesita estar unida al huésped entre 36 y 48 horas para transmitir la bacteria. La borrelia vive en el intestino de la garrapata y necesita ese tiempo para migrar hacia las glándulas salivares. Esto significa que la revisión del cuerpo dentro de las 48 horas de posible exposición puede prevenir la infección. La ventana existe y la información sobre esa ventana salva vidas. Y hay algo sobre la enfermedad de Lyme que es importante añadir. El diagnóstico de Lyme es uno de los más controvertidos en medicina interna. Existen pacientes con síntomas persistentes meses o años después de un tratamiento considerado exitoso. Fatiga, dolor articular, alteraciones cognitivas. La comunidad médica debate activamente si se trata de infección activa residual, de daño tisular autoinmune o de otro mecanismo. Lo que está claro es que la enfermedad de Lyme no diagnosticada o diagnosticada tarde puede dejar consecuencias que persisten mucho más allá del tratamiento antibiótico. Si esto ya te cambia algo de lo que vas a hacer la próxima vez que salgas al campo, me gustaría que me lo dijeras en los comentarios. ¿Sabías lo de la ventana de 36 horas? Y sigue, porque lo que viene ahora es el dato más sorprendente de todo el video. En el año 2009, el inmunólogo Thomas Platts Mills de la Universidad de Virginia describió algo que durante meses nadie quería creer. Una picadura de garrapata podía causarte alergia a la carne roja.
no de forma inmediata, meses o años después. De esta forma, las garrapatas de la especie Amblyomma americanum, la garrapata de la estrella solitaria, se alimentan con frecuencia de venados. Los venados, como la mayoría de los mamíferos no primates, tienen en sus tejidos una molécula de azúcar llamada alfagal. Los seres humanos, como todos los primates, no tienen esa molécula. Cuando la garrapata se alimenta de un venado y luego pica a un ser humano, puede transferir alfagal directamente al torrente sanguíneo junto con su saliva. El sistema inmune humano la reconoce como extraña, forma anticuerpos contra ella. Y a partir de ese momento, cada vez que esa persona come carne de ternera, de cerdo, de cordero o de cualquier otro mamífero que contenga alfagal, el sistema inmune reacciona, con urticaria generalizada, con dificultad para respirar, con anafilaxia, pero no de inmediato, 3 a 6 horas después de comer, lo que hace que la conexión entre la carne y la reacción sea extremadamente difícil de identificar. Los pacientes suelen pasar años con diagnósticos de colon irritable, de intolerancias inespecíficas, sin que nadie conecte sus síntomas con una picadura de garrapata que puede haber ocurrido mucho tiempo antes. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos estiman que puede haber más de 450.000 personas con síndrome de alfa-gal en ese país, y que el porcentaje de casos identificados es todavía muy bajo. La expansión de la garrapata de la estrella solitaria hacia el norte de Estados Unidos está aumentando los casos cada año. Y sobre el síndrome de alfa-gal hay algo que muy poca gente sabe. Las personas con esta sensibilización también deben evitar algunos medicamentos que contienen alfa-gal en su composición. El cetuximab, un fármaco utilizado en ciertos tratamientos oncológicos, puede causar reacciones anafilácticas graves en pacientes con síndrome de alfa-gal porque está fabricado con células animales que contienen esa molécula. El síndrome de alfa-gal tiene implicaciones que van mucho más allá de la dieta, y eso nos lleva de vuelta a la saliva, el mismo aparato que vehicula la Borrelia burgdorferi, el mismo mecanismo que sensibiliza al sistema inmune contra el alfa-gal. Es también una de las fuentes farmacológicas más prometedoras que conocemos. La garrapata lleva 90 millones de años alimentándose de mamíferos. 90 millones de años perfeccionando compuestos que resuelven exactamente los problemas que la medicina moderna todavía intenta resolver. Cómo anticoagular con precisión sin hemorragia descontrolada. Cómo suprimir la inflamación de forma local sin desactivar el sistema inmune completo. Cómo vasodilatar con exactitud en una zona sin afectar al resto del organismo. Y lo que los laboratorios están descubriendo es que sus soluciones funcionan. Hay proteínas de saliva de garrapata en distintas fases de investigación clínica para trombosis, para lupus, para enfermedades inflamatorias intestinales y para la recuperación tras isquemia cerebral. Es el mismo patrón que esta serie lleva capítulos describiéndote. Cucaracha, mosca, avispa, hormiga, cigarra, vinchuca, mantis. El animal que más rechazamos casi siempre guarda algo que la medicina está estudiando. La garrapata no es la excepción. Y aquí llegamos a la parte que quiero que te lleves. La garrapata pasa la mayor parte de su vida inmóvil en una brizna de hierba, extendiendo sus patas hacia un mundo que no puede ver, pero que siente con una precisión que la ingeniería de sensores todavía no puede replicar. Y cuando encuentra a su huésped, lo que activa no es simplemente una picadura, es un sistema farmacológico de 90 millones de años de evolución, que puede causar enfermedades, que también guarda el principio de posibles medicamentos, que en este momento está siendo estudiado en laboratorios de todo el mundo. Esta serie lleva muchos capítulos diciéndote lo mismo, que el animal que pisas, que aplastas, que espantas, que no quieres ver, casi siempre guarda algo que nadie te ha contado. Y casi siempre lleva haciendo algo extraordinario durante más tiempo del que llevamos nosotros aquí. La próxima vez que encuentres una garrapata, recuerda,
la ventana de 36 a 48 horas que puede protegerte de la enfermedad de Lyme. La saliva con más de 3.500 proteínas que desactiva tu sistema inmune en tiempo real. Y el hecho de que esa misma saliva está siendo estudiada como base de tratamientos para el infarto, el ictus y el lupus. Si este vídeo te ha cambiado cómo ves a la garrapata, cuéntamelo en los comentarios. ¿Con qué te quedas? ¿Con la alergia a la carne? ¿Con la saliva de 3.500 proteínas? ¿Con la ventana de Lyme que no conocías? ¿Con los 90 millones de años de evolución? Y si conoces a alguien que tiene reacciones extrañas horas después de comer carne y no sabe por qué, ya sabes dónde está el botón de compartir. En el próximo vídeo hay otro animal cuya historia tampoco te han contado entera. Uno que también guarda algo que cambia lo que creías saber. Nos vemos ahí.